Bueno, quiero aportar este día en la diferencia entre lo que es el Dios Altísimo y los dioses de las religiones. ¿Cuáles son las diferencias? Y pues básicamente es una diferencia bastante grande, bastante abismal. Aparte de que él tiene el poder y control de todo lo que existe, en absolutamente todo, tanto en el éter, que está en el universo, el éter, y como lo que está en la fuente creadora, la fuente de vida, o cielo, tercer cielo, paraíso, como le quieran llamar, hay muchas formas de decirlo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre esas diferencias bastante importantes que se necesitan saber. Para empezar, el Dios absoluto, el Dios altísimo, es el creador y conciencia suprema creadora de todo lo que existe, de todos los ángeles, todos lo que podríamos llamar querubines o querubes, serafines, príncipes, todos sus principados, ¿verdad? Y cuyo cabeza son los arcángeles, que son los primeros enviados, primeros príncipes, las potestades, las huestes celestiales, todos los seres celestiales, tronos y dominios. Todos, absolutamente todos ellos, responden a la voz de él, representado por medio del Altísimo. Ahora, aparte de eso, antes de hacer toda esta creación, ¿verdad? Y hacer toda la creación del universo, también hizo algo muy importante, y es de él extraer 7 espíritus, para que estos 7 espíritus fueran los que señoraran, por decirlo así, o hicieran que toda esta creación funcionara. ¿Quiénes son? El espíritu de amor, el espíritu de santidad, el espíritu de inteligencia, el espíritu de poder, el espíritu de consejo, el espíritu de inteligencia y el espíritu de sabiduría. Por medio de todos ellos es que todo lo que existe, existe. Todo, todo lo que existe. Miren la lista de reproducción de los 7 espíritus de Dios para que puedan tener más información sobre ellos. Ahora, ¿qué pasa en el universo? En el universo hay diferentes tipos de dioses, ¿verdad? Pero la fuente creadora, la fuente de vida, la energía suprema se manifiesta a través de las estrellas o de los soles. Por eso, por ejemplo, los seres dorados, como los leones dorados, hay aviares dorados, hay tauroides dorados también, hay ángeles dorados también, todos nos alimentamos de la energía creadora que es emanada a través de las estrellas o de los soles. Eh, Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con los otros dioses? Entonces, este es más o menos la representación del planeta Tierra, y estos representan a n cantidad de diferentes tipos de dioses que se han puesto como egregores y se alimentan de la adoración, de la veneración y de la relación que tienen estos seres con los humanos, ¿verdad? O digamos que con las personas conscientes, ¿verdad? Entonces, ahora, hay muchos de ellos, ¿verdad? Que son espíritus inmundos, hay maestros ascendidos, ¿verdad? Hay extraterrestres ascendidos, hay dioses egregores. ¿Por qué extraterrestres ascendidos? Porque ahora hasta el comandante, hasta el Cheran ya lo ascendieron. Yo no, de hecho él, cuando, no sé si todavía sigue existiendo, ya tiempos no tengo ningún contacto con él o con alguien que esté cerca de él, pero esa parte él estaba bastante avergonzado, de hecho hasta se le llevó a juicio en su momento y porque se creía que estaba haciendo estos episodios de idolatría, y fue pues alguna dependencia de los jesuitas que lo lanzaron a él como comandante y como maestro ascendido, y entonces se crearon egregores de Astar así como de muchos que se han creado y han hecho estos egregores y se alimentan de esa energía. Sin ellos no tener ninguna intención de que hagan eso, pues. Lo mismo pasa con las taijetianas, por ejemplo, se quiso hacer con las taijetianas que estuvieron viniendo cuando Billy Mayer también quisieron hacer eso, y eso es vergonzoso que hagan eso porque son personas, pues son personas comunes y silvestres creadas, y ante esto,
cualquiera le da vergüenza. De hecho, aún hay una anécdota bastante interesante que la cuenta, se cuenta en uno de los libros de la Biblia, ¿verdad? Y se cuenta la historia que estaba Elías, ¿verdad? Y se le dijo que se iba a demostrar si él era verdaderamente un profeta del Altísimo. No se llama Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh, ¿verdad? Y iban a medir fuerza con un Dios que se llama este Dios. Es el Dios de las moscas realmente, ¿verdad? Entonces se pusieron a prueba. Habían 450 sacerdotes de este otro Dios falso, ¿verdad? Que era del territorio, estaba en ese momento en Samaria, donde estaban gobernando pues para las 10 tribus, del norte de Israel. Y pues se pusieron a prueba. Solo se sintió la presencia del Altísimo ahí. Entonces ninguno de estos espíritus, ninguno de estos egregores pues se puede acercar. Ninguno se puede acercar. Más bien van avergonzados. ¿Por qué? Porque de una u otra manera ellos sirven al Altísimo. Porque aún su existencia también depende del Altísimo. Porque hay gente que piensa que aún, el diablo viene de la palabra griega que significa diabolos, o viene el diabolos que significa enemigo, y entonces la gente cree que toda la gente de oscuridad no proviene también de la energía creadora, y claro, precisamente existen porque provienen, tienen y son parte de la energía creadora. Tú eres parte de la energía creadora y tú puedes ser bueno o puedes ser malo. Y lo mismo pasa con ellos, son personas que pueden elegir entre el bien y pueden elegir entre el mal. Entonces hay personas que creen que ellos no tienen capacidad de elección, y sí tienen capacidad de elección, todos incluidos a ellos. Al final, con la presencia del Altísimo, siguiendo el ejemplo que le estoy dando, era si podían encender una leña y un sacrificio y unas cosas ahí, y al final la presencia del Altísimo sí consumió esa leña, y no pasó lo mismo con el altar de en este caso pues el egregor Baal, ¿verdad? Es un demonio, y él lo que hizo fue alejarse de ese lugar, porque él no puede estar donde está la presencia del Altísimo. Y pues lo que pasó, esa es otra historia, ¿verdad? Lo que quiero comentar es que cuando está la presencia de este ser, cualquiera de estos seres se alejan, ¿verdad? Porque les da vergüenza que los comparen con un ser con el creador de todo lo que existe, con el absoluto, con la fuente de vida. Eso es terrible que pase, ¿verdad? Ellos se sienten muy avergonzados, pero eso no deja de hacer de que se alimenten de las personas. Y por ejemplo, aún en el cristianismo hay diferentes tipos de egregores, muchos egregores, y hablamos del cristianismo hablando de las personas que de alguna u otra manera creen en el Maestro Jesús a su modo de adoctrinar según la religión. Porque para unos, por ejemplo, el Maestro Jesús es su hermano, imagínense, su hermano. Otros dicen que es el colocho le dicen. Otros piensan en el Maestro Jesús, que es el niñito que está nacido, y otros piensan que es el que está crucificado. Entonces, de hecho, y adoran a esas figuras, a esas imágenes, creando esos egregores, ¿verdad? Otros tienen otros tipos de dioses, mujeres y varones, y no quiero ya entrar en más eso porque hay mucha gente que se afecta cuando uno entra en ese tema. Lo importante de todo esto es saber que todos esos son seres creados. Todos estos son seres creados, todos, absolutamente todos son seres creados, y su energía de creación también viene del Padre. Aún la energía de creación de los demonios también vienen del absoluto, si no, no pudieran existir. Porque entonces significaría que donde está el absoluto no están ellos, y no es así, ¿verdad? No es así. Él está en absolutamente todo y en todos, ¿verdad? Todo lo que existimos, todo existimos a través de su energía creadora. Entonces,
Ahora, claro, nosotros elegimos ser seres de luz. Nosotros elegimos depender de su energía, de la energía que nos hace libres, de la energía que ayudamos a otras personas a liberarse para que puedan regresar a la fuente. En el caso de ellos prefieren pues encarcelar, aterrar y enseñarles muchos mañas, por decirlo así, a las personas para que se queden con ellos. Y en esa en ese ciclo, pues nosotros no participamos. Entonces, el Altísimo no necesita absorber energía para poder existir, pero todos estos seres sí necesitan de energía para existir, ¿verdad? Ellos sí necesitan de esa energía. Lo necesitan los ángeles caídos, la necesitan los demonios, los espíritus desencarnados, los maestros ascendidos, los dioses que se les dicen dioses, los egregores, los maestros extraterrestres ascendidos, ¿verdad? Y los espíritus inmundos. Todos ellos necesitan de la energía de los humanos para poder existir, ¿verdad? Y el Altísimo no necesita de ninguna de esas energías. No necesita, más bien él cede todas esas energías a todos, tanto espíritus como encarnados, de las diferentes razas y especies que existen. Ahora, es bastante, para resumir, tienes que saber que ellos tienen que absorber energía de otras personas que tienen almas reales, y más cuando tienen almas celestiales encarnadas, ¿verdad? Porque su verdadero ser es ser parásitos energéticos. Eso es muy importante que lo sepas, ¿verdad? Y fíjense que alguien me dice, no, es que el Padre solo puede meterse y solo puede ser y mandar a los ángeles. No, nada que ver. O sea, él puede mandar a los ángeles, pero también puede utilizar espíritus para poder cumplir con sus propósitos y poder ayudar a las personas que quieren buscar el camino de regreso a casa. De hecho, también en la Biblia hay diferentes tipos de ejemplos. Por ejemplo, una vez preguntó el Altísimo, el Absoluto, al Padre, dijo, ¿cómo haré para que tal rey vuelva a mí? Y para que él haga lo que él quería que hiciera. Entonces viene un espíritu y dice, yo lo haré. Y él le pregunta, ¿cómo lo harás? Y dice, yo subiré. Es decir, que estaba debajo, estaba tanto en la tierra, pero debajo en la tierra, probablemente en las dimensiones infernales, probablemente. Y dijo, yo subiré, seré a él un espíritu engañador, haré que sus profetas profeticen de que va a tener buena empresa en este caso, que le va a ir bien en la guerra. Y yo seré espíritu engañador, y así lo engañaré, y haré que este rey vaya y marche contra este otro rey a la guerra. Y entonces el profeta verdadero del Altísimo fue al rey y le dijo, me ha dicho el Señor, me ha dicho el Padre, me ha revelado esto, esto y esto y esto. ¿Eso te dijeron tus profetas? Sí. ¿Por qué? Porque viene un espíritu engañador. Es decir, también los espíritus que pueden mostrarse de manera engañosa, también le obedecen. De hecho, recuerdo de un ángel caído femenino, que estaba llorando cuando se estaba haciendo la liberación, y empezó a llorar y dijo, yo daría todo, yo lo haría todo, daría todo, cada minuto, cada segundo, cada instante de mi vida, la daría por una oportunidad de poder regresar al Padre, por una oportunidad de poder regresar a la fuente de vida, por una oportunidad por volver a tener lo que perdí. Lo daría todo. Llorando arrepentida. Dijo que ella había caído por su orgullo. Por su orgullo había caído y bueno, y estaba arrepentida. La historia de ahí es más larga, pero lo que quiero enfatizarte en este sentido es la diferencia entre el Dios Altísimo, el Absoluto, el Padre, en este caso la fuente de vida, la fuente creadora, la conciencia suprema, con los dioses de la tierra. Por eso, por ejemplo, tengo
una hija que tiene muchos seguidores, o unas hijas que tienen muchos seguidores, una se llama y las otras se apellidan Esbarú. Ellas hablan de que estos dioses no existen. Lo único que existe es la fuente de vida, la fuente creadora, la fuente de vida, y le llaman a todo esto el supremo, el éter, la conciencia suprema, la conciencia creadora. Y ellas mismas dicen que todo lo que hay existe realmente es conciencia y viene de la conciencia suprema. Bueno, me alegra mucho saludarles, les envío un fuerte abrazo a la distancia y deseo de todo corazón hayan entendido bien cuando me refiero a Dios y me refiero al Altísimo, a quién me estoy refiriendo, y también espero de todo corazón que el Altísimo le bendiga. Chao.